Hola, hola. Viernes en la noche y nuestra cita de hoy tiene que ver con este libro, Estéticas del Desajuste, de Iván Pinto y Carolina Urrutia, que son los editores que van a estar conversando conmigo, y es sobre el post novísimo cine chileno, o sea, el cine chileno de la década siguiente, del 2010 al 2020. Hola Pancho, bienvenidos. Así que vamos a conversar sobre cine chileno. Ahí está Iván Pinto, que se está uniendo, editor, uno de los editores junto con Carolina Urrutia, que, a ver, parece que de nuevo, algo ahí que no... Ahí sí, ¿estás ahí? Ahí estás, Iván Pinto, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Parece que la señal está un poco débil. Pero, ¿me escuchas o no? Pero yo no te escucho a ti. No sé si estarás muteado. Te escucho. A ver, yo creo que va a entrar de nuevo. Iván, mientras tanto, les muestro el libro que se lanzó hace poquito y tiene reflexiones súper interesantes sobre el nuevo cine chileno, pero más bien en esta época post-novísimo cine chileno. A ver si Iván se incorpora de nuevo, o si no, vamos a tener que volver. Hola, quienes están integrándose. La idea es hablar de cine chileno. Marcela, qué gusto, desde Buenos Aires. También tenemos ahí a Marcela, bienvenida. Vamos a ver que Iván se integre de nuevo, pero este libro es el que él editó junto a Carolina Urrutia. Ellos también son editores de la revista La Fuga, que pueden echar una miradita por ahí, lafuga.cl, que tiene ya su dossier de otoño dedicado a Pierpaolo Pasolini, así es que también pueden... Hola, mi compa, flaco falso, ¿cómo estás? Bueno, Iván parece que tuvo algún problema de conexión. Ahí, vamos a ver, esperemos que ahora sí pueda entrar. Iván Pinto, creador de La Gente Cine, editor junto a Carolina Urrutia de este libro. Ahí sí, Iván, ¿ahora sí? Ahí sí, ¿tú me escuchas a Ah, mí? sí, ahora ¿Me sí. escuchas? Súper, ya, estaba conectado al aire, o sea, al internet de aire, y ahora me conecté con mi celular y está funcionando mejor. Sí, con celular funciona la cosa. Bueno, te agradezco mucho. Este Hola. viernes en la noche, ahí ya se están integrando varias personas de Chile y también de Argentina, de Buenos Aires, nos está siguiendo Marcela. Así es que Ah, hola Marcela. sí, nos ha acompañado. Mira, oye, qué fresco, flaco falso. Rájate con el Acá vamos a libro. rifar uno. ¿En Vamos a rifar serio? uno, pero vamos a hacer algunas preguntas de concurso. Ah, Bueno, el libro se lanzó así que bien. recientemente en un café muy bonito, nuevo ahí en Plaza Ñuñoa. Y esta es la ocasión propicia, vamos a estar conversando con Iván y luego esperamos que se pueda sumar Carolina, que además es un personaje clave en la discusión sobre el cine chileno, el novísimo y el cine centrífugo. Así que esperemos que se pueda incorporar para conversar con ella. Bueno, cuéntanos Absolutamente. un poquito, Iván, cómo fue el proceso de redacción y de escritura de este libro, porque según entiendo, comenzaron a escribirlo el 2018 eh, a propósito de un encuentro de investigadores de cine y luego se fue, bueno, pasó tiempo y entre medio vino la revuelta popular del 2019 y está muy vinculado, muy relacionado finalmente con los temas que estamos analizando en este libro. ¿Cómo fue el proceso? Hola, oye, antes que nada, gracias Marisol por el live y por el espacio. Para nosotros obviamente es importante en este momento hacer muchas actividades de difusión y difundir el contenido de del libro, etcétera. Estamos como en eso, así que muchas gracias por el espacio. Y tener estos espacios en redes sociales ayuda harto porque como que se puede saber más del proceso y todo.
Yo creo que Carolina se va a unir en algún momento, no sé cuándo, pues estaba como un poco full, pero hoy día tenía que, pero si en algún momento se va a conectar un ratito. Eso, respecto al libro, bueno, lo que tú decías, pues esto tiene como varias cosas que fueron convergiendo, pero lo importante es que se hizo este encuentro el 2018, una suerte de seminario donde internacional, nacional e internacional, que era sobre cine chileno contemporáneo. En ese momento, como obviamente necesitábamos como de algún modo hacer un encuentro que definiera un poco las nuevas temáticas y los nuevos ejes que se estaban pasando en el cine chileno en ese momento. Y Carola y yo, obviamente vemos mucho cine chileno, como que estamos bastante al día, podríamos decir, ¿cierto? Y entonces, nada, pues hicimos este gran llamado y era necesario también hacer algo como un poco más en el post-novísimo, es decir, pensar un poco en la cuestión después del novísimo, qué había pasado, porque como que en el fondo la discusión se había entrampado un poco en la cuestión del novísimo, en la despolitización, o como en todo eso, como que había quedado un poco entrampado, sentíamos. Y bueno, y se hizo este encuentro que fue súper bueno, interesante, vino Ángel Quintana, Joanna Page, y vino lo que tú decías, vino el estallido, ¿no? Y desde que vino el estallido, o revuelta popular, digamos, estallido social, o en fin, como le queramos poner, eh, fue como importante porque justo nos encontró en la producción del libro. Obviamente tú haces el encuentro y después empiezas a editar el libro, pides los textos, y ahí hay nosotros queríamos que fuera un libro, siempre quisimos que fuera un libro, no un compendio de cosas, sino como un libro con una propuesta, ¿no? De hecho se unieron textos nuevos que no estaban en el encuentro, en fin, varias cosas. Y, y ahí como que la cuestión del post-2019 fue importante porque nos dio como un nuevo marco o punto de partida, un nuevo punto de lectura desde donde no, quizás observar ya como con la década cerrada también todo lo que habían sido los años anteriores y las transformaciones que había tenido, digamos, el cine chileno en ese momento, ¿no? Y quedó como muy claro algo así como la hipótesis, ¿no? Con la que de algún modo en el 2018 era intuitiva, ¿no? Después del 2019 era clarísima, ¿no? O sea, como que de algún modo había habido un giro, evidentemente, digamos, había habido unas transformaciones, ¿no?, del cine chileno en ese periodo que fueron muy importantes. Y es curioso porque esas transformaciones, que para mí tienen que ver mucho con la dimensión estética, social y política, eh, eso lo loco es que se da a la par de este periodo de internacionalización, ¿no? De internacionalización del cine chileno, que eso es muy loco. O sea, yo creo que eso es como bastante singular del cine, digamos, chileno. Podríamos decir como que a la vez que está, digamos, como con los Oscars, ¿no? Y como yendo como a esa escena, podríamos decir, digamos, digamos, de consolidación, comillas, internacional. A la par de eso, al interior, digamos, de la casa, digamos, ¿no? Está como desde el 2011 para acá, con una permanente movilización y un malestar social como muy presente, ¿no? En las calles, ¿no? Y particularmente, ¿cierto?, con un periodo donde se incuba de algún modo todo lo que ocurre en el 2019, ¿no? Entonces, eso se transformó como un lugar de lectura, de algún modo, de los textos y también para articular el libro, ¿no? Es decir, y de ahí también el nombre, ¿no? Que en el fondo pensar justamente que fue un cine, podríamos decir que fue el cine del desajuste precisamente, ¿no? De este periodo, un cine donde se incubó o ayudó, acompañó, digamos, esta suerte de malestar, ¿no? Entonces de Bueno, ahí un poco malestar, sí. perdón, o sea, a nivel más sociológico se empieza a detectar el malestar social en Chile desde el informe de desarrollo humano del 98, o sea, señales habían, después como tú señalas, la revolución pingüina y múltiples otras movilizaciones estudiantiles principalmente. Bueno, y en el libro se revisa parte de esa filmografía asociada a la movilización estudiantil. Entonces se produce para la gente que está en Buenos Aires, ahí Bernabé, que también nos está acompañando, cómo finalmente, como tú dices, a propósito de la revuelta popular del 2019, se ratifica lo que ustedes ya intuían, y ahí nos permite hacer un quiebre finalmente con el novísimo cine chileno de la primera década del siglo. ¿Cómo resumirías tú las diferencias entre el novísimo, que Carolina Urrutia también fue muy clave también con su libro, decíamos, de cine centrífugo, versus esto posterior, esto post-novísimo, eh, respecto de las diferencias, cómo de lo íntimo ya se pasa al conflicto social,
de esta cosa más despolitizada. Hay mucho debate en el libro también sobre si es político o no basarse en las historias más biográficas, más personales, más familiares. ¿Cómo harías tú ese encuentro o más bien ese contraste entre estos dos periodos? Ujú. Yo diría o sea, era importante como darle fecha al novísimo, como fecha de inicio y fecha, digamos, comillas, de término, ¿no? O sea, como de algún modo, entendí también que dentro del narrativo novísimo hay muchas otras, o sea, hay otras líneas, podríamos decir que hay líneas como, hay primeras líneas del novísimo, ¿no? Y otras líneas, digamos, que estaban de algún modo más abajo, como por ejemplo las películas de Camilo Becerra, José Luis Sepúlveda, quizá la misma Elisa Liach, ¿no? Como que son cineastas que por ahí, Fernando Lavanderos, ¿cachai? Que son cineastas que por ahí estaban como más escondidos en ese gran corpus, ¿cierto? Mientras, digamos, había otros cines digamos, estaban quizás más en primera línea o tenían prioridad, por ejemplo, el cine de Matías Vice, Sebastián Lelio, u otros que estaban quizás en la primera plana, digamos, de ese cine, ¿no? También hay cines ahí que estaban transicionando, quizás, con el caso de Fernández Almendras, ¿no? Pero yo diría que se caricaturizó o se intentó, digamos, canonizar un poco ese cine, de algún modo en las discusiones posteriores de la crítica, con el libro de Carlos Saavedra, sobre todo, ¿cierto? Con los acercamientos de Stange Salinas también, de algún modo como un cine de la intimidad, un cine como muy ambientado en clases medias altas urbanas, ¿no? Y bastante ensimismado, digamos, en las relaciones como amorosas o afectivas, ¿cierto? De personajes, ¿no? Un poco de cine Matías Vice, yo creo que igual sintetiza parte como de ese enfoque, como desde esa perspectiva, digamos, de clase, podríamos decir, ¿no? Más bien. Y lo que empieza a pasar posteriormente a eso, yo creo que entre otras cosas empieza a haber un interés, podríamos decir, genuino o no, digamos, de aprovechamiento o de real interés, ¿cierto?, de una preocupación formal, política, por intentar abordar las otras realidades de otras clases sociales que son como algo así como externas, en principio, a este mundo, digamos, de clase media alta urbana, ya sea mundos asociados, ¿cierto?, a lo regional, ¿cierto?, a los paisajes, ¿cierto?, regionales, al interior, el norte, el sur, ¿cierto? Y también clases populares, ¿cierto? Incluso clases migrantes, ¿cierto? En los últimos cines, ¿no? Que se empieza como a aparecer con fuerza en este momento. A la vez, empieza también a combinarse esta cosa con la no ficción, la ficción y la no ficción, me parece que empiezan, y se adentran una serie o se entran a disputarse el encuadre, podríamos decir, una serie de identidades también socioculturales o culturales digamos, de género, ¿cierto?, de clase y otras, que empiezan también a disputar de algún modo, ¿no? El relato, ¿no? Podríamos decir la narrativa trans o queer, ¿cierto? O entre otras, ¿cierto? Empiezan también a ocurrir ahí, ¿cierto? Como con mucha fuerza al interior del cine chileno. Entonces, todos esos elementos van conjugándose. Después hay otros elementos que podemos abrir un poco, que son cosas importantes para mí en este desajuste, que tienen que ver con, por ejemplo, el documental o la cuestión del malestar de la historia, que también es interesante al respecto en una mirada más grande, ¿no? Pero en principio esta narrativa social, digamos, ¿no? La apertura a otro sujeto, a la relación entre documental y ficción, ¿cierto? Me parece que es como un primer punto de partida, un realismo, podríamos decir, que está muy presente en la ficción. Y eso lo trabaja harto Carolina, que no está ahora, pero en algún momento se va a unir, que lo trabaja harto en su último libro, que se llama Bordes de lo Real en la Ficción, que es un muy buen libro, que analiza bastante, digamos, estas relaciones documentales, o sea, ficción, digamos, y realidad de algún modo, ¿no? Está como viraje también hacia la contingencia social, y a la contingencia en el sentido de intentar registrar o filmar, ¿cierto?, cuestiones que tienen que ver con los hechos noticiosos, ¿no? Como el caso de Jesús, de Fernando Busoni, o la cuestión del cardenal Silva Enrique, ¿cierto? Y la violencia eclesiástica, ¿no? En el caso del cine de Larraín, entre otros tratamientos que hubo en este periodo, ¿cierto? De la contingencia, digamos, noticiosa, social, de los eventos, digamos, noticiosos, que me parece que también es parte como de la marca de este cine, digamos, chileno 2010 al 2020, ¿no? En este cine novísimo, anterior a este análisis que ustedes hacen, bueno, Carolina justamente habla de un cine que parece no creer en nada. Se fuga la figura del pueblo, la comunidad y la masa. Estamos hablando de los primeros años del siglo XXI. Podríamos decir que, a propósito del análisis que ustedes hacen acá en Estéticas del Desajuste, en el cine chileno más reciente, vuelve la masa, la comunidad,
y la figura del pueblo, o eso es una cuestión que no, que todavía no vemos tan fuertemente. ¿Cómo lo ves tú? Está súper buena tu pregunta, Marisol, y exigente y demandante para pensarla. Yo creo que yo creo que es una cuestión, o sea, tu pregunta es como súper aguda y es súper aguja porque en el fondo obliga de algún modo, de una manera como dicotómica, ¿no? Situarse o en la posición, podríamos decir, del intimismo, como la intimidad, ¿no es cierto?, subjetiva, la subjetividad, algo así como fragmentada, o la dimensión colectiva, social y política articulada en la noción de pueblo, ¿no? Como que un poco resumidamente. Y yo pienso que entre medio de esas dos posiciones, o de esos dos lugares, ¿no? Surge lo más interesante. O sea, podríamos decir, por decir algo, ¿no? Nosotros vivimos el estallido social y no sabemos del todo si ahí hay un pueblo articulado, ¿no? O sea, hay una narrativa, ¿no? Digamos, de lo popular, y hay momentos de ese pueblo reunido como en las marchas sociales u otros, ¿cierto? Que son sumamente importantes, interesantes, ¿cierto? Dentro del estallido social, pero preguntarse por la articulación de un pueblo, la representación del pueblo, podríamos decir, ¿cierto? A lo largo del estallido, a lo largo de todo lo que vimos, es una pregunta como sumamente, ¿no? Como políticamente muy exigente, ¿no? En el sentido de ser estrictos con la palabra, con la categoría, ¿cierto? Entonces hay que pensar, o sea, yo creo que igual estamos moviéndonos permanentemente en esta dimensión, en términos de lo político, entre lo fragmentario, y hablamos de la izquierda, la fragmentación de la izquierda, la fragmentación de los muchos, la multitudinaria, la cuestión múltiple, ¿no? De las perspectivas, de la identidad, de los relatos, ¿cierto? Y esta gran dificultad, ¿cierto?, por ser pueblo, ¿no? Yo creo que es una gran pregunta, ¿no? Yo diría, ¿no? Más que esté o no esté el pueblo, es como una pregunta transversal, ¿cierto? Yo diría, ¿no? A muchas de estas narrativas, ¿no? Incluso en el 2011, en la cuestión de los movimientos sociales, son movimientos sociales, pero son movimientos sociales específicos vinculados a narrativas, perspectivas, ¿cierto? Muy específicas, ¿cierto? Son movimientos sociales que tienen demandas concretas, ¿no? Y están en la calle y tal. Ahora, para mí lo colectivo vuelve a aparecer, ¿no? Vuelve a aparecer en los documentales del 2011 en adelante, pero yo creo que surge, en mi perspectiva, como una gran pregunta, como un gran itinerario, como una suerte de, vamos a poner unos medios católicos, como un gran itinerario, digamos, por la imposibilidad o posibilidad del relato, ¿no? Político. No sé si me explico, ¿no? Y estamos en eso todavía, si no, no estamos algo así como al otro lado de la política, ¿no? Estamos como construyendo la política, podemos decir, ¿no? Pero Una hay cosa un así. par pensaba, ¿qué cineastas chilenos que pudiéramos haber ubicado en este novísimo a principios del siglo XXI han ido mutando o caminando hacia de lo íntimo hacia el compromiso social o la cosa más conflictiva? Y me parece que hay un par de casos bien interesantes, no sé si estarás de acuerdo conmigo, por ejemplo, con Nicolás Videla, a propósito de todas sus películas iniciales como Naomi Campbell, El Diablo es Magnífico, que también podríamos decir que tiene algo más político reivindicativo respecto de las identidades, pero igual lo situábamos, por lo menos en el libro, dentro de ese primer periodo. Sin embargo, ahora con Travesía Travesti, su último documental que está ahora en salas, pasa una cuestión que me parece súper interesante porque la reivindicación, o más bien la temática de lo queer, de lo trans, de lo travesti, que él ha trabajado en toda su filmografía, ahora definitivamente salta a la calle. O sea, tenemos una de las películas donde aparece más claramente el estallido social, pero desde una comunidad muy específica como es la comunidad de la diversidad sexual, digamos, particularmente de las disidencias sexuales. Entonces ahí me atrevería a decir que en un mismo director hay diferencias respecto del contexto político que nos toca, y en Travesía Travesti tú tienes toda una línea claramente de genealogía travesti, de reconocimiento a las ancestras, a las que les enseñaron, a las que hoy son protagonistas, pero una reivindicación muy, muy concreta a propósito del estallido, porque fue justamente el 18 de octubre del 2019 donde era el último día donde se estaba exhibiendo una obra eh, con performance y bien audaz que se llama Travesía Travesti. Entonces, no sé si ahí podemos encontrar un director que avanza en estos dos periodos. Y me pasa lo mismo, Sí. no sé, con Dominga Sotomayor,
que también la situábamos probablemente, o sea, en lo íntimo, en lo familiar, con De jueves a domingo o Tarde para morir joven, desde la cuestión biográfica a propósito de la transición y de la vida en comunidad en Peñalolén, que ella también vivió. Y ya a propósito, es súper interesante ese caso, me parece, porque a propósito justamente del estallido, el estallido se filtra de alguna manera en el trabajo que ella estaba realizando en estas cartas audiovisuales de correspondencias con Carla Simón, cuando cada una estaba mandándose cartas hablando de un tema a lo mejor más vinculado al ser mujer, a los feminismos, a la genealogía femenina, al ser madre o no, y de repente se cuela la revuelta popular y Dominga termina hablando, incorporando esas imágenes que además eran de su autoría, después lo supimos, o sea, las habíamos visto en redes sociales y luego las incorpora. Eh, y, y ahí yo creo que es interesante ese caso también, no sé si concuerdas con esa evolución o ese cambio, esa transformación de estos directores, al contrario de Matías Vice, que me parece que mantiene esa línea íntima, muy Uh -huh. íntima, en su última película, Mensajes privados, hecha en pandemia, donde cada actor fue prácticamente el director de fotografía porque son testimonios en el celular a cámara fija, digamos, y él, yo diría que se mantiene firme en esa lógica que podríamos decir previa. No sé si estás de acuerdo o si ves No, algunos directores o directoras que están o no están en esa lógica. me gusta cómo lo lees, así como que me gusta tu planteamiento y tu hipótesis de trabajo, pero no estaría de acuerdo en plantearlo así como tú lo planteas, ¿cachai? Yo ¿Ah? estaría como que dibujaría ahí otra genealogía, en mi personal punto de ¿Sí? vista, ¿cachai? Por ejemplo, creo que sobre la cuestión del... Yo creo que hay un caso quizás bien paradigmático que estructura bastante como los 10 años, ¿no? Yo diría, y un poco antes y un poco después, es Alejandro Fernández Almendras con su tetralogía que comienza con Guacho, Sentado frente al fuego, y sus últimas películas, donde aborda ya muy directamente la contingencia social, ¿cierto? Y yo creo que él es un cineasta que en la búsqueda de un realismo que aborde determinadas clases, comillas, subalternas, ¿no? ¿no? Dentro del mundo regional, ¿cierto? De una realidad que él conoce también, ¿cierto? La realidad, ¿cierto? La relación entre campo y ciudad, en su primera película, ¿cierto? Los Después, Destellán. ¿cierto? La Sentado frente al fuego, que también es una de las joyas perdidas de su cine, digamos, que es una película sumamente desgarradora e íntima, si quieres, ¿cierto? Pero que tiene este trasfondo, ¿cierto? Sobre la salud y la pérdida y el duelo, ¿cierto? En una pareja, digamos, que está como, no vive como clase media, pero en el campo también, ¿cierto? Y ya que abiertamente empieza en sus últimas películas a abordar en Matar a un hombre, ¿cierto? Y aquí no ha pasado nada, ¿cierto? Abiertamente un malestar con lo jurídico, lo legal, ¿cierto? La acción, ¿cierto? Descarnada. Pero yo opino que lo que va avanzando ahí es una suerte de, va pasando como de una intimidad quizás más vinculada al afecto, al otro, como que yo creo que va avanzando hacia una suerte de exposición radical de los cuerpos. Yo diría que como que ese es como el paso, ¿no? Y ¿Ya? yo opino que esa cosa como exposición o dimensión expuesta de los cuerpos ya está muy presente en Nicolás Videla, en Camila José Donoso. Yo diría que para mí esa genealogía como de esa narración, como de esa corporalidad más descarnada, está ya muy presente también en Jesús Sepúlveda Adriasola, que también ya estaban, digamos, trabajando en esa línea, o si quieres desde otro lugar, el cine de Camilo Becerra, ¿cierto? Que con su pareja, que ahora se me olvidó el nombre, pero que es El perro muerto y que después hacen, ¿cierto? Esta última película que también se me olvidó el nombre, que le hicieron hace 3, 4 años, sobre un guardia, un guardia en un departamento, Santiago Centro, una película muy descarnada, que es tremenda esa película, no sé si te acuerdas, pero es como muy, muy cruda y muy también sobre el cuerpo, no me acuerdo cómo se llama, pero es muy cruda, muy, muy dura. Entonces diría que también hay emplazamientos diferentes, como que eso está también en el libro, me parece, ¿no? Como más bien buscar como ese desajuste, pero realmente abrir esa dimensión del desajuste hacia distintas instancias o niveles, ¿no? Como hay un nivel quizás más estético que tiene que ver con una suerte de, vamos a poner, anacronía contemporánea, Domínguez Sotomayor, si quieres, eso lo trabaja Ángel Quintana, ¿no? Ignacio Agüero, ¿cierto? Como una suerte de que tú decís, bueno, pero ¿dónde está lo político? ¿No? Bueno, hay algo político vinculado más bien al tratamiento, ¿cierto? Cinematográfico, a la imagen, a una suerte de sensibilidad, podríamos decir, ¿cierto? Extemporánea, una suerte de desencaje, no sé,
podemos poner José Luis Torleiva, quizás podría ser un caso también, no sé, para pensar, hay una dimensión, ¿cierto? Hay otra dimensión vinculada, obviamente, a lo colectivo y a lo político, o a los cuerpos, ¿no? Otras narrativas, ¿cierto? Lo residual, lo trabaja Luis Valenzuela, o este desajuste quizás más histórico, ¿cierto?, con las formas de la historia. Y digamos que no todos los desencajes, podríamos decir, están ideológicamente de acuerdo, ni algo así como que no pertenecen al mismo partido, como, bueno, digamos, o dentro de la misma facción, podríamos decir, de una izquierda como muy amplia, vamos a poner de nuevo, vamos a hacer alegoría como ideológica, política, ¿cierto?, comunitaria, es decir, los partidos, ¿cierto? Hay un partido, el partido del cine, podríamos decir, y aunque a pesar de que podemos estar de acuerdo que algo así como que Nicolás López está al otro lado, ¿cierto?, al interior hay una divergencia enorme sobre las temporalidades y las formas, ¿cierto?, de abordar o no esa dimensión, digamos, de lo político conflictual hasta la dimensión estética, pasando por la cuestión de lo documental, en fin. Hay temporalidades distintas, ¿no? Como un mosaico, podríamos decir, de cosas que nos parece que están igualmente atadas o hiladas en la época, o sea, en la época que son esta época de estos 10 años, ¿cierto? Largos 10 años, del 2010 al 2020, que se vuelven muy claros al verlo, no sé si te pasa lo mismo, que al verlo en retrospectiva, es muy claro, ¿no? Eso es como, lo ves y dices, obvio, ¿no? Como, obvio, ¿cómo no, cómo no iban a estar estas películas si ocurre lo que ocurre en 2019, ¿no? Como, Aprovecho de algo así. saludar a Jenny desde Lima, muchas gracias por estar. Y como se están integrando algunas personas, estamos hablando con Iván Pinto acerca de este libro, Estéticas del Desajuste de Cine Chileno del 2010 al 2020, del cual es editor junto con Carolina Urrutia, que probablemente a lo mejor alcanza a llegar en un ratito más. Hablemos a propósito de tu capítulo que escribiste con Vanya y con, no me acuerdo, alguien más, eh, a propósito de la política menor o este cine termita. Cuéntanos un poquito más sobre salud. Mira, yo estoy tomando té y tú estás Salud, tomando vino, pero bueno, salud. obvio. Bestia azul. Bueno, es viernes en la noche, así es que lo merecemos. Estamos haciendo el lanzamiento también de este libro. Pero estas otras películas, estas películas que no son las que han estado más presentes en los circuitos internacionales, a propósito del crecimiento de la distribución y de la exposición del cine chileno a nivel más internacional. Cuéntanos un poquito por qué es necesario hablar de esta segunda liga, o como se llama en el fútbol, la segunda división de películas chilenas. ¿Qué películas estarían ahí y por qué? Sí, está súper buena tu pregunta. Están buenas tus preguntas, Marisol. Gracias, Sí, gracias. súper afiladas, me gustan. O sea, como que te hacen pensar, no me llevan a lo primero, sino como que tengo que pensarla. Es que este libro Eh, genera harto pensamiento porque está muy vinculado a lo que hemos vivido a propósito de la gente de Argentina y de Perú que nos están mirando. Han pasado tantas cosas en tan poco tiempo eh, que nos han removido. Estamos también, como algunos sabrán, afuera en un proceso constituyente tan clave para el país, un cuestionamiento, un modelo económico neoliberal que además también está vinculado con el tipo de cine que se ha hecho. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando de la política menor, la segunda división, el cine termita del 2010 al 2020. Cuéntanos un poquito más de eso. no, está súper buena la pregunta. El texto partió, esa es una ponencia y después creció, como que fue creciendo el tema, ¿viste? Lo seguimos trabajando con los chicos, lo relaciono, perdón, le respondo al tiro a Marcela. El libro ya debería estar en Buenos Aires, está en algunas librerías, creo que es algo Watt, que es una distribuidora que hay allá, o una librería, debería estar llegando pronto, yo entiendo. Y, y no sé, y estamos haciendo algunos pasos para allá, no sé si hace poco fue Wolfgang, llevó algunos ejemplares, yo estuve vendiendo en Rosario también, no, en Rosario, no, Córdoba. ¿dónde fue que fue? No, en Villa María y en Córdoba también dejé algunos libros, estamos tratando de hacerlos llegar más rápido, pero What Hunter, What Hunter, así se llama la distribuidora que lo está llevando ya, Metales, ¿no? Es la distribuidora que lleva... bueno, pero si no llega, me escribes y vemos cómo hacerlo llegar también, ¿no? O sea, ahí por favor.
Y sobre el termita, bueno, partí un poco con esta idea, ¿no? Que es muy disparadora, ¿no es cierto?, de Raúl Ruiz, ¿cierto?, que él presenta en algún momento en el Doctor Honoris Causa. Él decía, bueno, en realidad dice, siempre hay dos divisiones en el cine chileno, o sea, en el cine, en los cines nacionales, ¿no? Porque siempre se habla como de los grandes cines nacionales, ¿cierto? El cineasta del lienzo, el cineasta que nos va a representar, ¿cierto?, en los Óscar o en los grandes lienzos históricos, ¿cierto? Como un cine de alguna ambición o pretensión, digamos quizás más ambicioso, ¿no?, en términos de representación. Y dice, y después están estos otros cineastas medios, quizás, ¿no es cierto?, quizás más libres, más erráticos, menos perfectos, ¿cierto?, más discontinuos, quizás, ¿no es cierto?, y dice que idealmente siempre, digamos, analizar o valorar, ¿cierto?, el cine, ¿cierto?, un cine nacional más por estos cines más medianos que por estos grandes lienzos, por estas grandes ambiciones, ¿cierto?, de representación. Y esa idea es muy disparadora, y nosotros lo estábamos trabajando, y justo Roger Cosa, amigo, saludos, bueno, no está acá, pero seguramente, A través de bueno, Marcela a través de Marcela le mandamos un saludo, que justo le había escrito una cosa también sobre estos cineastas como Termita, y, eh, y después Ángel Quintana. Yo no sabía ese texto, pero después nos lo encontramos, ¿cierto? Como este concepto de cine termita también, que fue como... Entonces se fue armando un poco esta idea y pensar un poco, como que en el fondo tratar de imaginar, ¿no?, una manera de contar, ¿cierto?, las historias del cine, ¿no?, una de las historias del cine chileno, ¿cierto?, a partir de la discontinuidad, a partir de la fragmentaria, pensando en casos como súper interesantes ahí, que son, uno que es medio cinéfilo, tú también, Marisol, uno está siempre obsesionado por esos casos raros, ¿no?, como Cristian Sánchez, ¿cierto?, Rodrigo Maturana, ¿cierto?, en el caso de los hermanos Bustamante, quizás, ¿cierto?, Juan Vicente Araya, ¿no?, cine en algún punto Lisa Liach, ¿no? Y estas películas quizás que son súper independientes, pero que tienen como una ambición política, poética súper radical, y que no son digamos, que no aparecen tanto, ¿no? O sea, no aparecen en ningún manual, en ningún lugar, así no les dan tanta bola, están como ahí, ¿no? Como latentes. Entonces, como que la idea era un poco pensar esas películas y darle lugar un poco a... Ahora, lo interesante de la narrativa termita, por un lado, es que es transversal a la historia del cine, es decir, siempre que hay hegemonía o siempre que hay industria, está otro cine. O sea, existió la serie B en el caso del cine hollywoodense, o existió el cinema marginal en el caso del cinema nuevo, o existen siempre, ¿no? Entonces, tratar de encontrarlos y darles como un lugar es interesante, e incluso es más interesante que disputar la hegemonía, podríamos decir como vamos a disputar la hegemonía más bien quizás es interesante pensar en la coexistencia, ¿no? Como que me parece que esta como coexistencia, quizás no pacífica, conflictual, pero también, ¿cierto? Hay cineastas que devienen menores, ¿cierto? Y otros. Todas esas preguntas sobre los segundos regímenes o el segundo orden, me parece que son como bonitas, son como interesantes, ¿ya? Como Lali. que las encuentro como enriquecedoras para pensar las tradiciones, ¿no? De algún modo, ¿no? Como Sí, que un estaba poco viendo ayudan a... Sí, estaba, sí, perdón, sí, viendo sí. el listado de películas que ustedes sitúan ahí en este cine más pequeño, Termita, y hay un caso que me parece notable, que empezó siendo probablemente en esta línea, pero que ha tenido un alcance, además de cine feminista, un caso muy importante como es Visión Nocturna de Carolina Moscoso del 2019, que bueno, fue estrenada en Valdivia, en el Festival de Cine de Valdivia, con material de archivo de sus grabaciones desde que ella tenía, no sé, era muy chica antes de que empezara pensara incluso en estudiar cine, entonces tiene distintas materialidades, distintas calidades, y esa película tomó una dimensión que al principio a uno a lo mejor le costó más entender, porque era más sucia, porque estaba grabada mucho con celulares, con imágenes en movimiento, pero fue tomando una dimensión por distintas líneas, digamos, por la temática, claramente, una mujer que habla de la violación que sufrió, que la hace explícita, que cuenta, también cine feminista propiamente tal, yo diría la película más feminista hecha recientemente en Chile, además por una mujer joven,
que ella también señala que los modos de producción de esa película también fueron feministas, que no son solo las temáticas, sino que son las formas, el tratamiento, o sea, el trabajo y las relaciones entre ellas. Entonces creo que ese es un súper buen ejemplo de un cine que comenzó como algo más pequeño, pero que después tuvo una trayectoria internacional importante, estuvo en muchos festivales y en salas internacionales, entonces adquirió como otra dimensión. No sé si quieres Mm. especificar alguna otra película de esas que tú nombras acá en el capítulo. Bueno, en el capítulo están varias, está Jerónimo Rodríguez, ¿no? La primera, la película de Sebastián Pereira, que a mí me gustó mucho, la de, ¿cómo se llama? Los Iluminados. Los Iluminados, sí, son películas que quizás circularon poco, tuvieron pocas copias, pero sin embargo sería interesante. Me acordé que justo anteayer fui a ver un documental que se llama La verdadera batalla, algo así, sobre el estallido. Han salido varias películas sobre el estallido, pues han salido como 5 o 6 películas ya, creo que es más incluso, pero más o menos No vienen conozco. más, viene la de Patricio Guzmán, viene la de... y vienen varias, y me gustó esta película que vi, que es de Antonio Traverso, que es un académico que está en Australia, ¿Ya? porque es una película documental que tuvo realmente una circulación muy pequeña, una película hecha como con mucho tacto, mucha sensibilidad sobre el tema del estallido social, pero algo que tenía muy buena esta peli es que no buscaba como representar el estallido social, ¿cachai? Como ¿Ya? en algún sentido no tiene esa cosa como totalizante de algunas películas como vamos a hablar, ¿no? Sino que más bien tenía como un punto de vista subjetivo, quizás a ratos impresionista, ¿no? Y con una dimensión poética muy fuerte, o sea, como una poética de algún modo muy, muy marcada por un montaje hecha con una cámara, como dice Perrone, ¿no? Una cámara de video pedorra, ¿no? O sea, como con una edición muy trabajada, ¿no? Y como lleno de ripios, pero también de momentos poéticos como muy intensos en la peli, ¿no? Como bien, ¿Cómo se como llama? respetando ¿Cómo se llama? se No, llama la verdadera batalla, de Antonio Traverso. La dieron, la van a liberar ahora, pero la dieron como anteayer en una función, ¿no? bueno. Y justamente, no sé, yo decía, o sea, no lo pensé, pero ahora que lo dijiste, digo, bueno, ahí también, ¿no? Hay como un espíritu termita respecto a un tema que daría para un montón, ¿cierto? Daría para hacer una película épica de Chile, ¿no? De grandes lienzos, de repente estas grandes fotografías, ¿cierto? Que estaban también en ese momento muy míticas, ¿no? Y como de volver al gran mito y como que justamente agradecí un poco poder abordar el estallido social, ¿cierto? Desde una narrativa más fragmentaria, más desde la ruina, desde una subjetividad, ¿cachai? Más poética, y eso le daba un valor y una importancia enorme, me parece a mí, sin querer vociferarme en la película, o sea, sin Ya. querer decirme yo soy esto, yo soy... Entonces, tiene que ver con una sensibilidad, o sea, no sé si me explico, o sea, como con una suerte de ímpetu de algún modo, ¿no? Que me parece que es como bien fundamental y que en el fondo tomando el tema del cine menor o el cine que es el texto de Deleuze, un poco la literatura menor y el arte termita, que tiene que ver harto con el planteamiento de Manny Farber sobre el arte termita, ¿cierto?, contra el elefante blanco, ¿no? Que de algún modo el elefante blanco responde a estas grandes películas de Oropel, así como en las medias producciones y también, ¿no? Versus, ¿cierto?, esta otra operación termita medio como a contramano, a contrapelo, ¿cierto? Él dice John Wayne, ¿no? Es un actor termita, ¿no? Es un actor que no busca representar, o sea, que es como un tipo medio, ¿no? Como tosco y como que va por ahí un poco, ¿no? Como esa poética, ¿no? De la imperfección, que encuentro que es como bonita, poético. Oye, tengo una mala noticia. Carola me acaba de escribir que no tiene ninguna posibilidad de llegar, perdón, Mm, pobre. bueno, pero Así ella es que está clave y como, está su mirada también junto con la de Iván en el libro Estética de absolutamente. ajuste que estamos conversando ahora. Mira, la Marcela te pregunta por lo periférico y si sería el caso del argentino César González, que es súper interesante. Es Él, muy interesante. o sea, el cine que ha hecho es, ¿es cine termita, a tu juicio? Sí, yo creo que sí, de todas maneras, tengo que verlo más y de hecho, Marcela, tengo muy pendiente meterme en su cine para poder hacer algo con eso en algún momento, ya como que tengo muchas ganas de meterme y como de hacer una entrevista, algo así, esto lo digo Sería como bueno. ahora, pero sí, yo creo que estaría dentro de algún modo del modelo, ¿no? O sea, yo creo que estaría dentro
de las posibilidades, Es seguramente, y también interesante. se vuelve, Es que sí, ahora sí, pensaba en el tema de la clase, porque en el caso de sí, César González, evidente, él viene de las poblaciones de la provincia, él estuvo en una situación de privado de libertad sí, también, sí, sí. y ha hecho un trabajo súper interesante que creo que en el caso, a lo mejor me equivoco, pero en el caso del cine chileno, el condimento de clase, lo conversábamos con Bernabé también, a propósito de las búsquedas de otras películas, cómo vamos a esa otra dimensión de... Lo dice también en uno de los textos José Parra, a propósito de, bueno, compañero de la gente también, junto con Consuelo Banda, cuando hablan de que la política de lo intimista ya quedó supuestamente en el pasado a propósito del novísimo, pero la pregunta que está ahora latente y él la plantea muy bien es cómo lo político se entrelaza con con dinámicas de clase, género, etnia, migración. Finalmente la interseccionalidad y en el cine chileno reciente me da la impresión que la clase es algo que está, claro, eh, Vejesapo, Sepúlveda, hay un trabajo desde la clase también, con Crónica de un comité, Mafi también ha hecho algo así, pero yo diría que es de más bien la mezcla entre género y clase es lo que yo diría que está un poquito más ausente tal vez en la discusión. Bueno, la migración yo creo que también está mucho más. En el cine que se está haciendo en el norte es bien interesante. En el caso de Antofagasta hay como tres películas que están muy vinculados a eso. No sé cómo ves tú Sí. estas otras dinámicas de clase, género, etnia, migración. Están, o sea, algunos textos lo abordan como un poco, ¿no? Desde distintos ángulos, de algún modo. A ver, el tema de clase también es, pongámoslo así, también es un devenir clase. Lo voy a preguntar así, ¿no? Alguien que deviene movimiento social, de algún modo también hay un devenir, ¿cierto?, de sujeto, o sea, como que, entonces, yo creo que hay una sección del libro que aborda abiertamente, ¿cierto?, el cine de la movilización. También está la pregunta por el sujeto residual en el cine en el caso del texto de Luis Valenzuela, y también hay un texto abiertamente sobre el tema de lo trans desde la perspectiva de género en el caso Sí, de Karen, pero obviamente hay otras perspectivas que no están incluidas, ¿no? Hay otros sujetos que no están del todo, o sea, hay películas que yo creo que podrían haber estado, la cuestión de la migración o el sujeto migrante da para toda otra sección, me parece a mí, ¿cierto?, en fin, el libro no busca ser abarcativo, o sea, en el fondo se quiere decir, no es el libro definitivo sobre todos los asuntos que ocurrieron entre el 2010 y sobre todo, no, sino que más bien es un panorama, ¿cierto?, con algunos acercamientos y con algunos tratamientos. Ahora, yo como siendo riguroso como con el cine termita y el cine menor y Deleuze y todo eso, me parece que, que, que hay algo ahí en este, que es un texto que estoy haciendo referencia y que lo estoy tratando de pensar todo el ya. rato, que se llama justamente Kafka por una literatura menor, ¿no? Que es un texto como paradigmático de algún modo del debate estético y de un poco, es como lo que se ofrenda un poco en ese texto de Cine Termita. Claro, yo creo que en la medida algo así como que lo marginal, o sea, como que justamente no lo marginal no devenga lo marginal, ¿no? Como algo así como la etiqueta, ¿no? O nuevamente, ¿no? Como en la medida que un cine no devenga de algún modo como de algún modo como monumentalizar la diferencia, podríamos decir, ¿cierto? Y que olvide de algún modo los propios procedimientos dificultosos, ¿no? Riesgosos, ¿no? De algún modo del devenir político, pues yo creo que ahí hay como una postura sobre la política, ¿no? Que lo político es también ese momento de crisis, ¿no? Más que de afirmación, ¿no? Hay una cosa como muy fundamental como en Deleuze y todo ese planteo, ¿no? Pero una pregunta más bien por una suerte de construcción de la lengua, de momento, no como una inestabilidad, algo que tiene que ver más como con una ida y venida, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Como una suerte de ebriedad, podríamos decir, de lo político, ¿no? Como que yo creo que ahí hay algo, una dimensión termita. No sé si me expliqué, pero para mí es como importante esa como inestabilidad o ambigüedad quizás, o un terreno como más maleable, ¿no? Donde sucede esa dimensión de lo político, que tiene que ver con la cuestión de lo menor, para mí, o mi punto de vista. Por ejemplo,
en la literatura de Yamela Eltit, ¿no? Por decirte en literatura, alguien que trabaja con esa lengua ambivalente, con un juego, ¿cierto? Con la detención del momento como monumental, ¿no? De la representación. Yo creo que hay un trabajo. Entonces, por ejemplo, podríamos decir así, hay un cine alegórico, o sea, desde otro ángulo, ¿no? Hay un cine alegórico de izquierda que deviene de un monumental. O sea, Costa Gabras, ¿no? Ken Loach, que a mí me gustan, pero también los discuto mucho, ¿no? Porque también devienen de izquierda monumental. O sea, quieren totalmente, Marcela, es un texto sumamente interesante, ¿no? Bueno, hay un cine también que deviene monumental desde la izquierda, y eso es bueno pensarlo y también asumir que quizás estás en esa uno está en esa posición a ratos, o qué sé yo, o les interesa eso, y como que, claro, la cuestión de lo menor se vuelve más problemática ahí, ¿no? Y es como el devenir de Sánchez, o sea, si Cristian Sánchez en el cine chileno, y qué pasa pero no, es realista, pero no es tan realista, es de izquierda, pero no es tan, hizo cine en la dictadura, pero su cine es de la dictadura y no es de la dictadura, y justamente esa como imposibilidad de capturarlo, ¿no? Yo creo que tiene que ver con esa posición de, digamos, menor, ¿no? De literatura menor, o de cine menor, o de esa como dificultad de captura, me parece que es importante. O sea, que es como un poco la referencia, como tratando de pensar la cuestión de qué pasa con la cuestión de lo político, qué pasa con los sujetos de clase, los sujetos de género. Bueno, digamos, la condición para devenir menor, ¿no? Habría que pensar eso, hay que pensarlo como pregunta. Y Sí, yo pienso por el libro, sí, sí, perdón, no, dale. dale, dale, dale. No, porfa, me No, interesa escuchar. pensaba a propósito de Patricio Guzmán, ¿no? Que, bueno, en Cannes se estrenó su último documental que tiene que ver ya con justamente el estallido y con el nuevo gobierno de Boric, como del proceso eleccionario. Y ahí probablemente esté lo monumental, claro, con la trilogía anterior, pero ya un tanto desgastada probablemente, y desde un yo demasiado personalista, por así decirlo, no sé cómo, pero ha habido bastante crítica últimamente a la obra de él. Y a propósito de Cannes, no hemos visto el documental, que me imagino que se va a estrenar en Fidox o un poco antes. Algunos lo acusaban de oportunista. Vamos a ver cómo será ese documental, pero ahí estaría lo monumental versus lo más pequeño. Hay un área que me parece súper interesante, que ustedes lo plantean también en el libro, esta revisión de sucesos históricos, y que tú también los pones algunas películas en el listado justamente del cine de segunda división o termita más pequeño, y creo que hay un trabajo súper interesante que además viene de la animación. Es bien particular porque bueno, Bestia, que llegó a estar ahí muy cerca de los Oscars a Mejor Película de Animación, ¿no? Cómo usa una estética, bueno, en este caso de muñeco, un poco aparentemente más naif eh, para meterse en una dinámica tan dura y tan compleja como la tortura, a propósito del caso de esta mujer. Pero hay una cuestión histórica ahí que me parece que en el caso de Rey, de Nail Satala, que está en este listado también, y en el caso de Joaquín León y Cristóbal Cosiña con Los Huesos recientemente, y antes con La Casa Lobo, es una cuestión lúdica súper interesante. En el caso de Rey no hay testimonios historiográficos para conocer realmente la locura de este rey, de este francés que venía a Chile a ser el rey de la Patagonia. Entonces Nail Satala se imagina cómo habría sido una situación como esa, y en el caso de León y Cosiña, ponen quien habla en el caso de Casa Lobo sería el propio Paul Schaeffer. O sea, una locura. Lo mismo hacen con Los Huesos. Entonces, ¿cómo ves el tema de la revisión de sucesos históricos a partir de este cine más pequeño, Termita, y a la vez desde la propia animación? Que eso me parece súper interesante.
Sí, total. Dos cosas. Uno que, para pensar nuevamente, volver a la cuestión de Temita y lo político, ¿Sí? pensar de algún modo las múltiples colectivos, imágenes anónimas, ¿cierto? Incluso colectivos experimentales, performáticos que surgieron durante el estallido, ¿no? Para pensar Mm, una imagen evento, una imagen acción, una imagen performática, ¿cierto? Multiplicada, ¿cierto? Múltiples, y una imagen pobre también, ¿cierto? Hecha con mucha precariedad, ¿cierto? A veces, ¿cierto? Y versus este momento post quizás monumental, ¿no? Del estallido. O sea, como que ahí ya mismo hay como un contraste entre esos dos momentos y sobre la dimensión de lo político también que es interesante y llamativo de pensar, ¿no? O sea, decir, bueno, ahí hay dos regímenes de producción de imágenes que mm, son incluso tecnológicamente muy diferentes y muy distanciados. Entonces, sí. uno da para pensar nuevamente ahí lo termita versus ¿no? Como la multitud versus el pueblo, no sé, como que hay varias como cuestiones que son interesantes de contrastar ya. Entonces, eso por un lado. Por otro, el tema de lo que tú me decías sobre lo histórico, ya, eso es como, como otra sección del libro, es como la última sección del libro, y que se juntan un texto sobre el análisis de Larraín, una forma de análisis crítico también, pero sobre la cuestión de la historia en el cine de Larraín, de los hermanos Larraín, en verdad. Claudia Osay fue muy defensora de esa idea de que son los hermanos Larraín, es la casa productora con los realizadores. Eh, y caso de Rey de Naiz Atala, y termina con una crítica bien fuerte a Guzmán con respecto justamente a la dimensión de la epistemología colonial, ¿no? Que es el texto de Joanna Page, que también instala ahí una pregunta sobre lo de colonial en el interior de este itinerario histórico. Ahora, mi punto de vista, eh, yo creo que hay una disputa importantísima, una provocación, yo diría, en esa década, ¿cierto?, que la instala Larraín, de algún modo, ¿no? Con sus películas, no post-mortem, y con la tercera se me va una. Ahí se me olvidó una. ¿Cuál es la tercera? Ah, y Tony Manero, obvio. Sí, sí. Y que tiene que ver con esta cuestión de la relación entre ficción e historia, ¿no? O sea, como el punto límite o el roce, ¿cierto?, entre la ficción y la historia, que por supuesto la reina siguió trabajando en su cine, hoy, digamos, llevaba mucho más allá, ¿cierto?, el terreno, ¿cierto?, incluso sobre la ficción biográfica, en el caso de Kennedy, Jackie Kennedy y la Diana Spencer, ¿no?, de Princesa Diana, ¿no? Y yo creo que esa provocación fue muy importante. Tony Manero, gracias Arnaldo. Fue una provocación muy importante, muy una disputa, ¿no? Que abrió un terreno de disputa muy relevante, que yo creo que son, como que hay un punto ganado en el debate ahí en la reina, o sea, hay algo que fue muy fuerte con no, o sea, como muy fuerte, fue muy fuerte también con Postmortem, por la imagen, particularmente por una suerte de estética cadavérica vinculada al allendismo, ¿no? O sea, yo creo que hay una cosa como muy fuerte en la iconografía, con Tony Manero, ¿cierto? Ese como telón de fondo de la, ¿no? De la disidencia versus, ¿cierto? Estos sujetos marginales, borderline, en fin, varias cosas que están ahí, normalmente en el límite de la ficción y la historia. Y yo creo que hay una disputa ahí por la cuestión del fundamento de la historia, o sea, por el fundamento del testimonio y el fundamento de la historia, que es muy importante para la discusión, ¿no? O sea, que tiene que ver como con la necesidad de abrir más allá, ¿cierto?, de las primeras generaciones o de lo testimonial, ¿cierto?, abrir interrogantes sobre las posibilidades o no, digamos, de abarcar esto desde otros lugares, los imaginarios de la historia. Voy a eso porque voy hacia Leónico Cine y voy para allá, pero un segundo, o sea. Muy Y interesante. sí, yo creo que ahí se abre una disputa muy potente, generacional, histórica y política, ¿no? Ahí el caso, digamos, para ilustrar esto, hay dos películas que para mí son Cabros de Mierda y Antes del Amanecer de Silvio Cayosi, o sea, la primera que son cineastas de la generación anterior, Mm, que de algún modo están reivindicando, desgraciadamente son malos ejemplos como películas como cinematográficamente, pero en el fondo la disputa política, histórica, tiene que ver con la cuestión del fundamento, ¿no? O sea, tiene que ver por un lado con el fundamento testimonial, en el caso de Gonzalo Justiniano, o en el caso de el otro compi, ¿cómo se llama? Silvio Cayosi, con su gran, tiene que ver con la dimensión algo así como de la gran prosa, ¿no? De mm, la gran prosa histórica, ¿no? Como una cosa como Thomas Mann, o como, no como yo soy el sobreviviente de ese gran relato, ¿no? Hay una dimensión como de construir una gran alegoría histórica a través de un personaje, ¿cierto? Pasar por un Macondo, ¿cierto? En Chiloé, en fin, todo eso, claro. para reconstruir, ¿cierto? Una suerte de narrativa de origen, de algún modo, ¿no? Donde él es el observador de ese relato. Entonces hay una disputa ahí entre el cine de la raíz, cierta ficción, cierto, versus esta dimensión
digamos, la posición del director respecto a esa realidad. Bueno, para mí, personalmente, se abren varios caminos desde ese debate, desde esa disputa. Yo creo que un punto de llegada muy interesante es Araña, de Wood, que entiende muchos elementos, ¿cierto?, del cine, de esta cuestión de la disputa por la ficción y la historia, hace la cuestión de la reconstrucción de época, se mete con el imaginario de época, trabaja con el archivo y el falso archivo, y sin embargo, ¿cierto?, insiste en una pregunta fundamental que tiene que ver con la relación, ¿cierto?, de esa narrativa histórica y de esa representación de lo histórico con la coyuntura, o sea, con el presente, ¿no? Eso lo hace, la película se estrena el 2019 en pleno estallido, o sea, un poquito antes del estallido. Una película que no es del todo comprendida, ¿no? Pero si analizamos el momento post, cierto cast y todo, se vuelve más interesante, particularmente porque por la idea de que en la crisis del neoliberalismo emerge el fascismo. O sea, porque yo creo que hay una pregunta entre el neoliberalismo y el fascismo, que yo creo que Wood, aunque no la visualiza del todo, está presente, es muy interesante. No lo había pensado. Y de ahí, yo creo que ahí se abre otro itinerario posible que tiene que ver con la cuestión de la animación y lo que tú estás señalando, las posibilidades o no. Yo creo que todas esas están en ese mismo itinerario sobre la dimensión de la ficción, es decir, la cuestión de la fantasía en negativo, o la pesadilla, de algún modo, la pesadilla de la historia, en estos otros terrenos, ¿cierto?, maleables, ¿cierto?, y tal. Ahora, yo pienso que en ese camino, pienso que igualmente Bestia, podemos discutirlo largamente, ¿no es cierto?, sobre la cuestión yo creo que se toma licencias, o sea, podríamos decir, todas se toman licencias, ¿no?, pero en el caso de Bestia, da para discutir, o sea, creo que es una película que hay que pensar, o sea, hay que defenderla por un lado, estéticamente, creo que es una película bonita, o sea, como, ¿no?, pero también pensar si es que no hay una suerte de nueva clausura, ¿no?, como con la historia del oso, ¿no?, si es que no a partir de estas narrativas no existe nuevamente una clausura, no sé, una clausura, un cierre, ¿no?, que habría que pensar, no sé, yo lo pienso muy abiertamente A a ver, en partir de ese mi sentido, impresión, ¿no? explícame un poquito mejor ahí, porque lo que yo siento es que finalmente, no sé, vuelve a hablarse de temas que quedaron ahí en la impunidad, como tantos otros, ¿no?, vinculados a los derechos humanos, que son posibles de hablar. O sea, hay una escena de sexual del perro con la torturadora que probablemente no se podría haber hecho si no es a través de muñequitos, digamos. Entonces hay unas discusiones a las que nos retrotrae que me parecen interesantes. No siento lo de la clausura, no sé dónde lo ves tú más claramente aquello. Mm, mm, tengo que pensarlo, no lo tengo del todo claro, ¿cachai? Pero en el fondo sí siento que tendríamos que distinguir algo así como ¿Ya? entre la posibilidad de finalmente de la opacidad, algo así como de la memoria, algo así como la cuestión de la opacidad, ¿no? Nuevamente, ¿cierto? El tratamiento de esa opacidad, ¿cierto? De esa memoria y esas posibilidades que dan las formas enunciativas del cine, ¿no? ¿Ya? Versus, ¿cierto?, la necesidad, que a la vez es importantísima, de divulgación de estas temáticas, ¿no? Que se hacen relevantes. Lo pienso, por ejemplo, en casos como películas que se hicieron también muy ilustrativas. Yo lo encuentro una película muy ilustrativa. O sea, encuentro una Claro. película, lo mismo la historia del oso. Quizás es más interesante que la historia del oso, en algún sentido, en el sentido de la narración. Yo sé que la historia del oso tiene otro fin, un fin didáctico, ¿no? Y yo pienso también hasta qué punto esta otra película también tiene un fin didáctico, ¿no? O Sí, yo sea, no creo sé si me explico, ¿no? eso. Sí, sí. Y yo creo que ahí, yo creo en la estética, o sea, y ahí creo como en la dimensión, ¿no? Y también pregunto por los límites, o sea, también, o sea, a mí me gustó, me gustan las películas de Cosiña, todo esto es Cristóbal León y Joaquín Cosiña, o sea, pero también me gusta el terreno al que me llevan, ¿no? Me gusta el lugar donde me disponen, o sea, como cuando hay un poco la literatura de Bolaño, ¿no? O sea, como que son personajes que son puntos de partida, ¿cachai? Para realidades sumamente opacas, difíciles, que de algún modo están lidiando con lo incómodo en uno, ¿no? Como que no. Y yo creo que rescata un poco esa como opacidad en el caso de Cosín y León, no sé si me explico, como el juego medio transgresor, subversivo, Sí. ¿no? Como con trabajar con los límites pero también para o sea, digo, algo así como obviamente para la nacionalista y la provocación con los íconos, ¿cierto? Del nacionalsocialismo de derecha, el lazo de cierto, de la colonialidad, ¿cierto? Y como huevear con eso, o sea, huevear con los símbolos, huevear con eso.
¿cachai? Y en esta última también, no meterse con eso. Yo creo que deberían incomodarnos más, ¿cachai? A nosotros no estoy pidiendo algo a ellos, que creo que como que a veces hay un déficit de lectura. Esto es muy volado lo que te estoy diciendo. Ya, perdón, estoy tomando vino, pero yo creo que falta a veces como enrabiarnos más también con esas pelis, ¿cachai? En ¿Será que algún en punto. el No sé si me caso explico. de... Como yo creo que si le sacáramos como el jugo, quizás también de izquierda nos deberíamos molestar, Sí, ¿cachai? entiendo. ¿Será que en el caso de Colonia Dignidad se ha hecho bastante al respecto? O sea, hay documentales previos, hay un documental en Netflix, hay una ficción reciente, pero en el caso de, no, acabo de olvidarme canciones, ¿cómo se llama el de, ay, canciones de represión? Ahí, por Sí, ejemplo, el mismo tema, pero es tan impresionante, lo conversábamos con los directores en el Centro de Arte Alameda, cómo lograron en un documental ese nivel de confianza y de cercanía con las dos áreas en disputa, digamos, porque eh, es impresionante el cisma y la ruptura que se mantiene a pesar de la muerte de Sheffer, cuando se mantienen los oligarcas. Entonces lo que quiero decir es que es una temática que la hemos visto, que sabemos que existe, que existió, pero el tipo de tratamiento que puede dar un documental en particular te cambia el eje, te impresiona muchísimo más. Y finalmente yo creo que todas estas temáticas tienen que ver con la impunidad. O sea, ¿por qué siempre estamos volviendo? Yo sé que Marcelo Morales tiene un estudio que señala que el cine chileno, a diferencia de lo que se cree, no es mayoritariamente vinculado a la dictadura, pero todo este proceso transicional o post-dictadura, ¿por qué nos seguimos remitiendo finalmente a ese periodo? O sea, estamos hoy en Chile tratando de desligarnos de una constitución que nos ha normado y nos ha limitado y nos ha impedido eh, el goce de derechos justamente porque seguimos marcados por una dictadura. Entonces, me gustaría ver, que todavía no la hemos visto, por supuesto, que se acaba de estrenar en la quincena de realizadores del Festival de Cannes, la película 1976 de Manuela Martelli, en su dimensión de directora, siendo ella además actriz. ¿Qué otra nueva enfoque o dónde va a estar lo refrescante, entre comillas, respecto de una temática de dictadura, hecho además por una generación más joven? Porque claro, Patricio Guzmán claramente ha sido su tema, él lo decía en La Cordillera de los Sueños, que o sea, el golpe de Estado lo marcó para siempre en su vida, así de ujú, brutal. ujú, Pero en estas nuevas ujú. generaciones algo hay, y ella que además no vive en Chile, que remite a este momento tan brutal para la historia, no sé, algo hay y tiene que ver con la impunidad, me gustó. Y en el caso de la tortura en Bestia, es una de las dimensiones de las violaciones de derechos humanos que donde menos justicia ha habido y donde menos se ha hablado, y particularmente, por eso me parece interesante el ejercicio, la violencia sexual como tortura y la violencia principalmente de las mujeres. O sea, eh, esta torturadora tenía un perro para agredir principalmente a las mujeres de manera sexual, o sea, los vejámenes sexuales son los más denigrantes. Entonces, bueno, algo hay en la impunidad que nos toca, ¿no? Estoy de acuerdo con ese síntoma, pero en el fondo ahí está la pregunta bueno, de cuestiones como más de fondo, pero sobre qué tiene que hacer el cine ahí o no, ¿cachai? Sobre los límites ¿Ya? un poco, como que yo a eso voy como que en el fondo lo que estaba pensando es que en la recepción crítica o en la recepción cine, como de nosotros y en los festivales que también nos han atontado harto en sentido como de reflexión, ¿cierto? Como que hablo de mí, o sea, hablo de lo que me pasa a mí también, o sea, de cómo, ¿Ya? y de cómo cómo pensar de algún modo. eh, Ay, voy a ser como, no quiero sonar como viejo choto, ¿cachai? Como viejo mierda,
pero como en el fondo, pensar como con rigor, podríamos decir, ¿no? La cuestión ¿Ya? de estos temas, ¿no? Y la forma en que el cine cumple o no determinadas funciones, digamos, de representación, ¿cierto? Y de crítica y nuevamente de opacidad, podríamos decir, ¿no? Respecto a estas dimensiones que son relevantes, ¿no? Pero nuevamente yo me pregunto ahí por la cuestión del cine, ¿no? Y los límites de, no sé, pues, por ejemplo, no sé, hay un texto que leí hace poco, le vi creo que es de Traverso o de alguien que decía la cuestión de la mercantilización del pasado también, Mm, ¿no? Como el uso del pasado como fetiche, ¿no? Y siempre está esa pregunta de Jameson, que es muy importante, que es él habla del posmodernismo, el pastiche y la parodia, ¿no? Es decir, bueno, de algún modo él asocia la modernidad a la parodia, ¿no? Como la cuestión de una lengua que tuerce de algún modo, ¿cierto? Y el pastiche, ¿cierto? Como una caricatura, como, ¿no? Y como de algún modo esa pregunta y que se conecta con la historia como farsa, la historia como tragedia, frase famosa también de Marx, ¿cierto? Primero vimos ¿no? Como tragedia y farsa. Entonces, como que me pasa que no hay un lugar más allá de lo novedoso o no, digamos que es nuevo y por ende es bueno, ¿no? Como que tenemos que de algún modo encontrar un lenguaje que yo no lo tengo todavía, o sea, no, lo estoy pensando porque no lo tengo, ¿ya? para abordar de una manera más compleja, ¿no? Y que no se transforme solamente como una suerte de almana almanaque, ¿cachai? De cosas que, bueno, lo abordó, check, lo abordó esto, ahora check, ¿cachai? Ahora abordó esto también, ¿no? Ya. Y a la vez no sé, como que ahí pienso Te que hay entiendo. que pensar en algún momento, tenemos que hacernos cargo en algún momento de la crítica, los críticos, tú, como yo, como nuestra generación, la generación que viene más abajo, los que sean, en algún momento alguien tiene que hacer como la rendición de cuentas, ¿no? De esta cuestión, de la cuestión del pasado. Entonces sí me explico, ¿no? Como una verdadera revisión a fondo que cruza temas de generación, temas de tratamiento, temas, ¿cachai? De abordaje, de cómo, en el fondo, qué estuvo pensando y con qué rigor, ¿cachai? Se estuvo pensando ese tema a larga escala, ¿no? Sí. Pensando en forma así súper benjaminiana, así la cuestión en el fondo la cuestión a fondo de la filosofía de la historia entendida como deuda, ¿cachai? Como deuda respecto a quienes no están, ¿no? Que es una pregunta, como si te digo, quienes no están y nos ponemos graves, ¿no? Y nos ponemos serios y nos vamos, y este live se va a todo el mundo, ¿no? Se va a todo el mundo y porque se vuelve un desastre, pero digo que hay una dimensión de la deuda y la representación que, que el cine de algún modo tiene que trabajar, ¿cachai? O sea, que tenemos que hacernos trabajar nosotros la crítica también la recepción de esos temas. Bueno, y O ya, sea pues como que me fui en la volada y no hay por como, qué chao. hacerse cargo de eso, pero sin duda, yo entiendo, pero en términos más políticos a mí me interesa y reivindico que el cine lo haga cuando la justicia no lo hace. Por ejemplo, sigo con el tema Estoy de de acuerdo. impunidad. Yo entiendo tu mirada y comparto en alguna forma, pero mi postura es más política en la medida en que el cine está cumpliendo un rol que en estricto rigor o artísticamente no le correspondería, pero que sin embargo lo hace para cubrir un espacio, insisto en el tema de la impunidad, que creo que queda súper claro también en la primera serie chilena de Netflix, de Claudia Guayquimilla y el otro director que no me acuerdo el nombre, 42 días en la oscuridad. Es súper interesante eso, porque ella aborda, a propósito de lo noticioso que es, o de lo coyuntural que también se hablaba en el libro, aborda un caso que judicialmente está cerrado, pero que todo el mundo entiende que ahí funcionó la justicia de clase cuando el propio marido, que probablemente es el autor intelectual de un femicidio, queda libre de polvo y paja porque por una cuestión de clase. Entonces, ahí yo siento que, claro, seguramente esa historia también es muy atractiva y eso engancha con las audiencias. De hecho, es una de las series más vistas, entiendo, en las primeras semanas de estreno, pero nuevamente la impunidad. O sea, si bien al cine no le corresponde hacerse cargo de los fallos, ni mucho menos,
logra a través de, en este caso, de una serie, poner en cuestionamiento situaciones brutales que no fueron, no fueron clausuradas, que no hubo justicia, no hubo justicia. Entonces, Ujú. es un ejercicio interesante donde está la realidad y también esta cosa más ficcionada, la figura del abogado, que es una de las más interesantes también, que persiste en la búsqueda de la verdad. Entonces, finalmente la pregunta es por la verdad en Chile, por la justicia, por aquellos valores que reivindicamos en la vuelta a la democracia y que las promesas incumplidas de la democracia, finalmente. Entonces, no sé qué te pareció esa serie, y ya con esto vamos cerrando, pero me parece que ha estado súper interesante tu mirada. Aprendo mucho en esta conversa, así es que se agradece. Ah, mira, Sí, yo también la aprendo mucho. Marcela cree que estamos hablando de dos temas diferentes. Sí, yo también creo que son dos temas diferentes. Yo Yo también lo creo mezclo, que son, yo lo son mezclo. cosas diferentes. O sea, yo también aprendo contigo, Marisol, o sea, y también me gusta escuchar. Pero yo también creo que son dos temas diferentes, que de algún modo lo que te trato de decir es que, es que en algún... ahí está. Ahí está, ¿no? O sea, como decir, no sé si repone las faltas, sino que la peseta. Yo estaba pensando en la figura de la sublimación, ¿no? Versus otra cosa, ¿no? A Que ver, podría ¿cómo? ser lo que nos da el cine, ¿no? Que no sé, no es todo claro, ¿cachai? No te lo puedo decir, es así, ¿cachai? Pero estoy seguro que cuando veo Shoah de Lanzmann, o veo la batalla de Chile, o veo la memoria obstinada, ¿cachai? No me pregunto por los temas, no me pregunto por las, ¡ay, qué bueno presentó este tema! ¿Cachai? Como, no sé, pues, los judíos muertos en el campo de concentración. No estoy pensando en eso, ¿no? Sino que estoy pensando en otras cosas que yo creo que solo el cine me puede llevar, ¿no? Y solo el cine a Ya. ratos y a veces me puede llevar, y que tiene que ver con esa posición, quizás, refiero un nombre, y que pienso quizás conservadoramente, ¿no? Que eso va más allá del, algo así como de la noticia o de la posibilidad, ¿no? De que la película me cuente tal o cual cosa, ¿cachai? Digamos que lo que yo te digo, Sid Field en su manual de guión nunca podría hablar de esto de algún modo, ¿no? O sea, como que pienso que hay algo intrínseco a la forma, lo que dice, ¿no? A la forma de representación o a la manera de trabajar y de procesar, podríamos decir, el duelo en este caso, Ya. ¿no? Que tiene que ver con la cuestión del cine, ¿no? Y no te puedo decir demasiado más, porque lo que te estoy hablando finalmente es de una conmoción. Es algo que me sucede cuando me asustas, ¿cachai? Y que me sucede cada vez que lo retomo con ese hilo, y que es un hilo como de la guata, te estoy hablando, y quizás tiene que ver con mi experiencia, pues yo soy hijo de exiliado, no sé, me tomo la, ¿cachai? Pero te Ah, digo que cuando llego a ese punto, o sea, cuando digo esto es cine, aquí me sucede algo que es el cine, ¿cachai? Y que tiene que ver con esta relación entre el cine, esta relación se tortuosa, escucha medio difícil con la lejos. historia. Y quizás en los mejores momentos en que ocurre esto, es en esos momentos en que el fracaso frente a esa historia, ¿no? Como que, perdón, sí, perdón, yo creo que me puse muy intenso. Entonces el celular dice, no te voy a seguir siguiendo tu pela de cable. El celular me dice demasiado. Pero lo que te quiero decir es que se escuchó algo, ¿no? ¿Se escuchó No, está bueno, pero me vas a... algo? Sí, sí, no, la última parte ya estaba media Se cortó. entrecortada, pero ahora ya volviste, para ir ya cerrando. Oye, pero no, es Ah, lo que provoca este libro, Estéticas del ajá. Desajuste, que hemos conversado todo este rato, de Iván y la Carolina como editores, provoca una cantidad de reflexiones enormes por distintas líneas, eh, distintas hebras. De verdad creo que es un aporte muy interesante para seguir discutiendo sobre cine chileno, sobre el momento en el que estamos, en el momento que hemos
que estuvimos. Cuéntanos dónde la gente lo puede encontrar en Chile, en qué partes. Ya, gracias Marisol. Está en librería Metales Pesados, pueden también pedir por vía la página de ediciones Metales Pesados y puede también, está en diversas librerías a nivel nacional, en casi, yo diría en gran parte de las librerías a nivel nacional se encuentra ya, digamos, eso. A nivel internacional igual se puede adquirir, está llegando a España, México, Ah, buenísimo. Colombia, Argentina. Pero la tengo como en algún lugar anotada, pero sé que llega a lugares específicos que son los lugares donde llega la editorial Metal Especial. Genial. Ahí te perdí de nuevo. Bueno, ya saben, Se encuentra que sean las dos o tres librerías que hay que traen metales pesados. ya de nuevo se está escuchando no muy bien, pero bueno, en el Instagram de Cultura Caníbal van a encontrar más información, en en el Twitter de La Fuga probablemente también encuentren más información, así es que es cuestión de googlear y ahí tienen el libro, yo creo que da para muchas discusiones. Mira, ahí también te llaman, te escriben desde Chiloé, el Yoyo Art, donde se encuentra en Chiloé. Está, está en PDF, está en academia.edu, si lo, si lo, si lo, Ahí está, acá. Ya, ese se refería al otro libro, La Zona Market. está en academia.edu, está liberado, ¿eh? Ese libro está liberado en digital. Excelente, ¿Se buenísimo. escuchó Bueno, hemos tenido contacto eso? con amigos de Buenos Aires, de Lima, de Chiloé, así es que muchas gracias a todos y a ¿O todas. no? Carolina Urrutia finalmente no pudo entrar, pero a ver si en Creo que ya algún no se otro escucha momento mucho. también podemos conversar con ella. Y Iván ya nos está aplicando, ya está aplicando hasta filtros, así tipo discoteca para cerrar nuestro live. ¿Está bueno ese filtro? Bueno, con eso ya estamos terminando. Les agradezco mucho a todos y a todas y espero que haya otros momentos para... Bien. Sí, se encuentra. Ya, estás con mucha interferencia y además estás aplicando más filtros que no sé qué. Está bueno, Nos está bueno. Saludos, acompañaron, no sé si se Jenny, a escucha ya. Lima. Un abrazo, muchas gracias a todos y todas quienes nos acompañan. Ese filtro te pasaste de Carmela, está buenísimo. Ya, ok. Estuvo muy buena la conversa. Quedé con muchas dudas, así que voy a tener que estudiar más. Un abrazo.